a todos. Vamos a reanudar la audiencia de debate. Vamos a continuar con el alegato de la doctora Peñafort. Doctora, si quiere hacer un... Sí, voy a hacer una brevísima recapitulación sobre todo lo que ya he expuesto y para continuar el hilo lógico. Bien. Cuando comencé este alegato, adelanté que esta defensa va a pedir la absolución de Amado Boudou y además señalé dos excepciones que nos parecieron relevantes para plantear de manera previa, que es el principio de la violación del principio de Nes bis in idem, que implica la realización de un nuevo juicio, y además planteé algo que es notorio en este caso, por tanto que lo ha reconocido la Fiscalía, que es el prolongado proceso que ha tenido una causa que no presenta mayores complejidades. Por lo tanto, planteé la violación del principio de plazo razonable, que como derecho de los acusados forma parte de la garantía del debido proceso. Luego me introduje en un tema que es crucial, lo veremos cuando llegue al punto, en relación al tipo que le es endilgado, el tipo penal que le es endilgado a mi acusado, en cuanto al perjuicio, porque planteamos claramente que el perjuicio, la base del perjuicio que requiere el tipo legal, no se verifica en esto, y no se verifica sobre todo porque la señora Andriolo, que es la ex cónyuge del licenciado Boudou, había suscrito ya hacía muchos años, en diciembre del 97, un acuerdo relativo a los bienes que habían formado parte de la sociedad conyugal, donde se habían acordado determinados derechos y además donde la señora Andriolo había renunciado expresamente a derechos y acciones respecto a dichos bienes. Ahí lo pongo más lejos para que no sature. Mire, hay como una capuchita que tiene el micrófono. Se lo Perfecto. Yo pensé que era yo. No. Que lo había puesto mal. Bueno. Pero hay escasez de capuchitas. Bien. Hicimos especial hincapié, remito a lo que ya dijo, a lo que ya expresé respecto a la absoluta ausencia de perjuicio, pero además también marcamos algo que nos pareció importante, que tiene que ver, ya introduciéndonos en el tema, con la valoración que había sido hecha de la prueba que obra en este expediente y en esta causa, y analizamos entre muchas otras cosas, yo voy a hacer hincapié en lo que me parece trascendente, en que que la acusación parte de una tesis que no está demostrada, que no hay manera de demostrarla en el expediente, que refiere a que el licenciado Amado Boudou jamás tuvo en su poder los documentos que luego aparecieron fraguados y demostramos con la evidencia, inclusive algunas caracterizadas como prueba, otras como indicio, que daban cuenta de que nos estábamos frente a la hipótesis contraria, es decir, que había pruebas e indicios de que el licenciado Boudou, al momento de adquirir el automóvil, sí había contado con esa documentación, y además señalamos en qué momento dejó de tener la posesión de esa documentación, que es en el momento en que se le hace entrega de esa documentación a los gestores que van a llevar adelante el trámite irregular de la inscripción. Y además hicimos especial hincapié en esto respecto a que hay un documento auténtico que certifica que esa documentación fue efectivamente entregada en relación al formulario de retención de documentación, cuya fecha estaba discutida y en el expediente constaba expresamente que había sido adquirido el 17 de enero del 2003 y que el formulario que obraba como prueba había sido emitido por el gestor Soto, señalando que había recibido la documentación el 24 de enero del 2003, con lo cual era coincidente, y eso era lo que demostraba que la única interrupción sobre esa documentación, que claramente no está, y creemos que porque esa documentación se extravió, se llevaron adelante las adulteraciones de las otras documentaciones, pero está acreditado en el expediente que en un formulario de retención de documentación, el gestor, que es auténtico, cuya fecha es auténtica, cuya fecha de compra además corresponde con lo declarado por las partes, da cuenta de que la documentación podría haber sido verosímilmente recibida el 24 de enero del 2003, y además señalamos que en caso
el valor de la prueba indiciaria y que siempre debe ser entendida siempre a favor de quien está procesado y no en contra. Con lo cual consideramos descartada la idea, vamos a profundizar sobre esto, respecto a que el licenciado Boudou no tenía la documentación al momento de adquirir el vehículo objeto de esta causa. Con las citas hicimos expresa referencia a citas de Mayer respecto a cómo debe ser entendido la prueba indiciaria y el valor en relación a la posición de quien se defiende de una acusación en la que debe ser comprendida este tipo de prueba. Por lo cual concluimos, y acá terminó la exposición en la audiencia pasada, que de los indicios y las pruebas analizadas podemos constatar que Boudou tuvo en algún momento en su poder la documentación que le fue entregada por la concesionaria al momento de adquirir el automóvil. También señalamos, y esto es importante, que no podemos aportar mucho más sobre la compra del automóvil, básicamente porque la Fiscalía en el juicio anterior determinó que no era una hipótesis relevante, nosotros no compartimos el criterio, pero nos encontramos frente a este hecho consumado y teniendo que llevar adelante el juicio en estas condiciones. Para continuar, voy a decir que la Fiscalía en su momento también alegó que todas las actuaciones verificaban por parte de todos los acusados un accionar al margen de la ley y destinado a vulnerar esta norma. Ello tampoco es cierto y voy a señalar, Gómez Coll no hizo ninguna actividad al margen de la ley. De hecho, ya lo habíamos explicado, al momento de solicitar los informes de dominio, lo hizo dentro de lo que es común y corriente que haga un gestor, y además también señalamos que Chomiak, que es un testigo experto, dada la función que cumplía como autoridad jurídica de la Dirección del Registro Automotor, señaló que es habitual que se pida un informe de dominio cuando se va a hacer un trámite, sobre todo, y esto lo agrego yo, no lo dijo Chomiak, sobre todo cuando tenemos en cuenta que estamos frente a un automóvil que había sido comprado en el año 2003 y sobre el cual no se habían hecho las gestiones necesarias para su inscripción y habían pasado casi 10 años. Con lo cual es bastante lógico que se pidiera un informe de dominio. Esto no quiere decir que Amadou Boudou careciera de la documentación y de hecho una de las defensas de otra de las partes señaló que si era a los fines de obtener la información del automóvil existía un trámite mucho más rápido y expedito y menos complejo que era el informe de legajo con el cual se llegaba a la misma información. Con lo cual el informe de dominio, por las especificidades de la información que contiene, claramente estaba destinado a establecer cuál era la situación de un auto que llevaba 10 años sin inscripción. Esa es la verdad, había sido adquirido en casi 10 años sin inscripción. Señaló Chomiak algunas características típicas de este tipo de informe, como saber si tenía inhibiciones o si había sido objeto de un embargo, etcétera. Nuevamente, la presunción de la Fiscalía que este informe se solicitó porque se carecía de la información no tiene otro fundamento que es más que la mera afirmación, porque si era por obtener la información, existían otros medios para obtener esta información, como un informe de legajo, con lo cual también carece de asidero. También señaló la Fiscalía que quien confeccionó los formularios fue parte de la maniobra, cosa que no me cabe duda que quien adulteró los formularios fue parte de la maniobra. Lo que no dice la Fiscalía y que no se acredita en ningún punto en este juicio es que haya sido Amadou Boudou quien los confeccionó, voy a volver sobre esto, ni que haya sido Amadou Boudou quien ordenó o estuvo detrás de la confección de estos documentos adulterados. También señaló la Fiscalía que esto se hizo porque en el estado en que estaba el automóvil, es decir, la ausencia de registración y la inscripción, el cambio de motor no inscripto, no podía aparecer una planta verificadora o que el titular no podía aparecer en un registro. Amadou Boudou podía aparecer en un registro, de hecho, su voluntad era aparecer en un registro, para eso solicitó la inscripción del automóvil. Y respecto a que no podía aparecer en una planta verificadora, voy a volver, es importante señalar que esta tesis es desmentida por los propios testigos que declararon en la causa. Por ello, esta afirmación, es decir, que la confección de los formularios fue parte de la maniobra, no está en discusión. Yo discuto la
planteo acá la discusión respecto a que Amadou Boudou está involucrado con esta adulteración de los documentos, y además voy a descartar uno por uno los motivos por los cuales se supone que afirma la Fiscalía que Amadou Boudou participa de la maniobra. Lo primero que tengo que resaltar es el testimonio de Chomiak, que expresó algo que ya había dicho, que ya expresé antes, respecto a que la falta de inscripción de un automóvil no es en sí mismo una figura penal, no es delito. Está mal, es una irregularidad administrativa grave, compromete la posibilidad de inscribir el automóvil a su nombre, pero de ninguna manera es un delito penal. Tanto es así que el propio régimen jurídico del automotor tiene un sistema para subsanar esta infracción administrativa que incluye el pago de una tasa extra por la ausencia de registración. Algo parecido es lo que sucede respecto al cambio de motor, porque es importante esto, porque afirma la Fiscalía que la ausencia de registración del motor era el motivo por el cual el automóvil no podía ir a una verificación. Esto también es falso. Primero es falso porque Amadou Boudou tenía en su poder toda la documentación que daba cuenta de que había importado legítimamente el automotor y además lo había instalado en el automóvil, donde estaba completamente verificado, tenía el comprobante de importación, la factura. Incluso en la factura, quien hace la factura, que es Soutura, fue el importador del automóvil, señala que puso Aimé porque era el nombre con el que conocía al licenciado Boudou. Pero también señalaron los testigos que esa mención era absolutamente subsanable. Incluso estos testimonios dieron cuenta que la verificación, es decir, lo que da origen a uno de los documentos adulterados, la podía hacer cualquier persona, porque además había un convenio entre la Dirección Nacional de Registro de Automotores y la Policía Federal, es decir, que aun cuando el automóvil no se pudiera trasladar, podía ir un funcionario a hacer la verificación a donde se encontraba el automóvil, con lo cual, ¿por qué es importante esto? Porque es difícil entender que quien tenía toda la documentación para hacer el trámite regular, optara por hacer el trámite regular. No tiene ninguna lógica, lo dije en la parte primera de este alegato, nadie delinque por delinquir, tiene que haber salvo algún caso de enfermedad mental, imagino, pero no existe esa posibilidad. Alguien delinque porque no puede llevar adelante. En este caso, el licenciado Boudou tenía la documentación para hacer la inscripción. De hecho, pidió estos trámites. El formulario de retención de documentación dice específicamente que es la radicación, la inscripción y el registro del nuevo motor. Y contaba con toda la documentación para hacerlo. Con lo cual, ninguno de los riesgos que invoca la Fiscalía como posibles motivos son verídicos. O sea, ¿podía hacerse el trámite? Sí, podía hacerse el trámite pagando una tasa específica por la demora en la inscripción. ¿Podía inscribirse el automóvil? Sí, podía inscribirse el automóvil y además podía registrarse el cambio de motor porque se contaba con toda la documentación necesaria para hacerlo. Y de hecho, ni siquiera la inhibición de circulación que tenía el automóvil por la denuncia de venta que en su momento había hecho Campioni en el año 97, suponemos que harto que le llegaran multas y deudas de patente, inhibían esta situación porque se podía autorizar inclusive al gestor para solicitar que en el mismo trámite solicitar el levantamiento de esta medida administrativa que impedía circular el automóvil. Sin lo cual, reitero, la verificación del automóvil se podía realizar sin necesidad de mover el automóvil hasta un puesto policial. Respecto a la erradicación, lo mismo, necesitaba Amadou Boudou adulterar un trámite de erradicación. No lo necesitaba porque se había mudado a Capital Federal y efectivamente estaba obligado por ley a hacer la registración. Distinto es, por ejemplo, si lo hubiese querido hacer en Mar del Plata, donde ya no residía. Pero no, podía hacerla, estaba obligada a hacerlo. El automóvil se había trasladado también a Capital Federal, con lo cual no tenía que adulterar ningún dato para llevar adelante este trámite.
Lo que sí es importante señalar es que si hubo información falsa respecto al domicilio del licenciado Boudou, esta información falsa no fue consignada por el licenciado Boudou, que reitero, no necesitaba hacerlo. Tenía acreditado, efectivamente se había mudado, efectivamente tenía que radicar el automóvil en el lugar donde residía. Y claramente, si él no formó parte del trámite, no podía saber en qué registro le correspondía, ni inscribirse, ni en cuál finalmente se inscribió, porque lo que recibió fue la documentación ya producida y emitida por el registro. ¿Tenía algún impedimento Amado Boudou? No tenía ningún impedimento. Podía inscribir el automóvil a su nombre, no figuraban inhibiciones contra él. Andriolo no había efectuado, de hecho, por ese entonces no había efectuado ningún reclamo. No había ninguna inhibición por ninguna causa para que Amado Boudou inscribiera el automóvil Honda a su nombre y se constituyera en una constatación de algo que era real hacía casi 10 años. Amado Boudou era el poseedor pacífico, no discutido, ininterrumpido, de este automóvil que ostentaba y ejercía como si fuera el propietario. Y no lo era porque no se había cumplido un requisito que ordena la ley para constituirse en titular de un automotor, que es la inscripción de carácter constitutiva que ordena el régimen jurídico del automotor. Ya expliqué lo del motor. Sí voy a señalar dos cuestiones. ¿Correspondía el registro del cambio de motor? Claro que correspondía, se había verificado el concepto de destrucción, siniestro o envejecimiento, que el motor dejara de servir, que es el presupuesto que establece la ley para este tipo de trámite. Y además señalaba que ¿quién puede hacer el trámite del registro del cambio de un automotor? Puede ser el titular del dominio, los condóminos o el adquirente del rodado, que presentando el formulario F8 que diera cuenta de esta transmisión. Y en ese caso se podía hacer todo el trámite a nombre de quien lo solicitara, en este caso, el licenciado Boudou. Es importante, ¿por qué quiero señalar esto? Está acreditado, lo dijo Soutura, repito, que es el importador, que efectivamente se importó en el año 94-95 un motor, se acompañó el certificado de importación y se acompañó la factura. Ya expliqué el tema de que se podía salvar la factura mal conformada. Los testimonios de Soutura también dieron cuenta de cuáles son los trámites habituales y señaló específicamente que la asignación de número al bloc del motor es una gestión que no forma parte de la gestión de importación de un motor, sino que debe ser hecha en general por quien adquiere ese motor. Pero es importante señalar que Madeleine Junco Navarro, otra de las testigos, declaró que con el despacho de 1994 el trámite de cambio de motor estaba más que justificado, explicando que el registro de la propiedad automotor le asignaba un número al bloc de motor y que si no lo tenía asignado, y que luego este número era grabado en el motor, es decir, se podía identificar posteriormente. Bien. Y por último, y quiero volver precisamente, no estamos frente a una cuestión. ¿Era consciente Amado Boudou que además de inscribir el auto a su nombre era necesario hacer la radicación y registrar el cambio de motor? Sí, era consciente. De hecho, eso es lo que consta como trámites que se le encargan al gestor en el formulario de retención de documentación que va a emitir el gestor a favor de Agustina Seguí, en este caso. Otra cosa importante, que es importante señalar, creo yo, es que el automóvil, en efecto, desde el año 97 tenía una denuncia hecha por Campioni por no haber inscripto la venta, pero es importante señalar por qué es esta institución. La Ley 22.977, para
asegurar la efectiva inscripción de los automóviles, establece que quienes han vendido un automóvil pueden hacer esta denuncia y efectivamente impedir que el automóvil circule, pero que una vez que se comienzan, ¿por qué hacen esta denuncia? Para limitar los daños y perjuicios que pudieran resultar de la circulación de estos automóviles cuya transferencia no ha sido denunciada ante el registro. Pero además es importante, pero esto nuevamente se puede autorizar al gestor a que tramite el levantamiento de esta medida. Esta medida no es una medida ni definitiva ni impide, solo exige un trámite más, solicitar que la denuncia se levante. También es importante señalar que es otra hipótesis frente al permanente cuestionamiento respecto a que Amado Vudú no habría tenido el 08 firmado. También hay que señalar, también la ley ha previsto, porque los papeles a veces se pierden, se extravían, se deterioran, la ley también tiene previsto una hipótesis que no es delictiva cuando se ha extraviado el 08, que es solicitarlo. Incluso hay una medida judicial en la cual si el vendedor se niega a suscribir el nuevo 08, lo hace el juez. Es decir, no había ninguna necesidad. Y claramente, voy a decir esto, si el automóvil había permanecido sin inscribirse desde el año 93, es difícil decir que 10 años después había un repentino apuro, no sabemos por qué motivo, que llevaba a cometer una serie de delitos para hacer algo que se había demorado 10 años, casi 10 años. Realmente no tiene hilación lógica ese tipo de hipótesis. Solamente lo voy a citar porque se ha desarrollado bastante, pero el decreto 6582 de 58 y la ley 22997 establece expresamente una hipótesis cuando el adquirente es quien no posee el 08, que incluye no solo la posibilidad de reconstruir este formulario en términos administrativos, sino inclusive la posibilidad de la actividad judicial expresa que ordena que concurra el enajenante del automóvil a suscribirlo o lo suscribe el propio juez. Bien. Y además es importante señalar que estas solicitudes, en el hipotético caso de que no existiera el 08, además lo pueden hacer los propios gestores. Tampoco es cierto, como en algún momento parece deslizar, que uno de los problemas que tenía el 08 era que no había sido suscripto por Andriolo en su carácter de cónyuge del señor Vudú al momento de la adquisición del automóvil. No, claro, no necesitaba esa firma, tampoco se necesitaba la firma de Andriolo porque no había firmado el documento al momento de la adquisición. Entonces, ¿qué sentido tenía hacer un documento para que no estuviera la firma de ella si la firma de Andriolo nunca había estado en los documentos? Digo, todas las hipótesis que plantea la acusación para intentar sostener por qué alguien hubiese optado por llevar adelante una maniobra irregular no se sostienen ni en las constancias legales, es decir, los recursos legales que existen, ni tampoco se sostienen en los hechos que se han verificado a lo largo del expediente. Con lo cual, yo respecto a este punto tengo que concluir, no hay ningún elemento que demuestre por qué Vudú necesitaba llevar adelante una maniobra ilegal. Y esto es importante, porque no tenía ninguna necesidad, porque tenemos indicios reales que constaba con la documentación. Lo que sí es cierto es que efectivamente alguien insertó información falsa en la documentación. Esto está probado de las pericias caligráficas también, y que, por ejemplo, a Fojas 302, las firmas en el F8, en el lugar de comprador, observaciones y firma del autorizante, no fueron realizadas por Vudú. A Fojas 1043, 1045, las inscripciones manuscritas que están en el formulario 04, en el casillero solicitud de cambio de domicilio, corresponden a Soto, el gestor.
a fojas 1657-62, el asiento, el cambio del domicilio también se corresponde a las muestras escritoriales que realizó Soto, no fueron efectuadas por Amado Vudú. Y también el resto de las firmas que obran en el formulario 08. Tampoco es la firma de Vudú, es decir, ¿cuándo aparece la firma de Vudú? La firma de Vudú aparece en el único lugar de ese formulario, de los formularios presentados, que son ciertos, que aparte está verificado por un escribano. Es decir, en aquel lugar donde aparece la firma de Vudú, la información es cierta. Y en aquel lugar donde aparece la información adulterada, no es la letra de Vudú, no es la firma de Amado Vudú, sino que en general es caligrafía que corresponde a quien fuera el gestor de este trámite, el señor Soto. ¿Qué más? También tenemos que Soto admitió haber recibido parte de la documentación de Gómez Coll y otra parte de Seguín. No menos cierto es que, aunque no esté definido qué recibió de cada uno, está claro que cuando certificó que retenía la documentación a los fines de dar inicio al trámite, declaró haberla recibido toda sin discriminar. Yo no sé cuál es la razón por la que Soto no presentó la documentación original. No sé si una parte la perdió Gómez Coll, si la perdió Soto, si no la perdió y simplemente quiso ahorrarse la realización de una serie de trámites, tal vez tenía apuro por cobrar, no lo sé. Lo que sí sé es que el 24 de enero del 2003 Soto firmó un formulario declarando que retenía la documentación original y es el primer momento donde podemos ver una separación entre la documentación y el licenciado Vudú. Pero el hecho que no... También cuestionó, y esto es importante, la Fiscalía, cómo estaba confeccionado el formulario F4, diciendo que el documento estaba en blanco, el capítulo, el casillero del domicilio estaba en blanco en el F4. Omite la Fiscalía, y es una segunda omisión que me parece importante, que el escribano González Besano, a foja 102-103, dijo que esto era una práctica habitual. Yo no sé por qué estaba en blanco, pero no es una práctica que dé lugar a pensar en una actividad fraudulenta, es una práctica habitual, porque él señaló claramente, yo certifico la firma de quien suscribe el documento, no el contenido del documento. Y es habitual que vengan documentos a ser cuya firma va a ser certificada que tenga este tipo de información en un casillero en blanco. Por otro lado, nadie discute que es ilegítimo que se haya continuado un trámite con información que no era verdad o con documentación que era falsa. Lo que sí discutimos es que se pueda vincular la falsedad de esta documentación con algún interés de Amado Vudú. Y yo reitero, parece más posible, parece más verosímil la tesis de un gestor apurado que quiere cobrar y que no quiere llevar adelante los trámites para los cuales el licenciado Vudú contaba con toda la documentación. También dice la Fiscalía, y esto lo voy a marcar porque me parece importante, que la maniobra habría sido financiada por el licenciado Vudú y que claramente la maniobra tuvo un precio distinto. Amén de la absoluta falta de pruebas que tiene esta afirmación. Lo único que nos consta es que el licenciado Vudú le pagó a un gestor por llevar adelante un trámite normal. No hay ninguna acreditación en esta causa que por este trámite el gestor haya cobrado un precio que no fuera el precio común de la realización de este tipo. Y presuponer, sin probar, que pagó un precio extra, claramente afecta la solvencia de este tipo de afirmaciones, cuanto menos temerarias respecto a los intereses de mi defendido. Esta defensa no va a hacer hincapié en lo que sucedió dentro del registro, porque creemos que es por completo extraño a Amado Vudú. Si no, Amado Vudú no conoció al registro, no fue nunca al registro, no conocemos qué pasó y por lo tanto no nos parece que sea
relevante analizar ese punto, porque además lo ha hecho cada uno de los acusados en lo que le compete a su participación en estos hechos. Tampoco es válido el argumento de que esta gestión irregular habría sido hecha por Amado Boudou a los fines de eludir el régimen de bienes gananciales. No había ningún régimen de bienes gananciales que eludir, porque en diciembre de 1997 Andriolo y Boudou ya habían suscrito un convenio que resolvía su situación. También carece de todo fundamento la afirmación hecha por el fiscal respecto a que el trámite requirió la intervención personal de Boudou. No, el trámite no requirió la intervención personal. Si algo no requirió este trámite fue la intervención personal de Boudou. La única intervención fue la suscripción de un formulario que fue efectivamente suscrito por Boudou, que está acreditado, y el resto de las adulteraciones no dan cuenta en lo más mínimo, dan cuenta de todo lo contrario, de que Amado Boudou no participó en esta maniobra, no que participó. También afirma, y esto que el formulario 08 es parte de la cultura general, es decir, que la entrega del formulario 08 es parte de la cultura general. Sí, claro, todos sabemos que los autos tienen un formulario 08. Ahora, Amado Boudou claramente estaba convencido de haber entregado el formulario original, que en su momento había sido certificado por Bernasconi. No sabe nada, no puede saber nada de este formulario que apareció certificado por una escribana Cabrera, suscripta por un representante. No sabe absolutamente nada. ¿De qué manera? Y aparte, tanto no sabe que no lo firmó. Es decir, yo podría entender que se alegue la participación personal de Amado Boudou si en alguno de los formularios con información adulterada estuviera la firma de Boudou. Pero miren qué coincidencia, en aquellos lugares donde la firma es verdadera, es la verdadera firma de Boudou, la información es verdadera y está certificada. Y en aquellos lugares donde la información es falsa, no aparece la firma de Amado Boudou. Con lo cual me da cuenta que no hubo ningún tipo de participación de Amado Boudou en esta maniobra, no formó parte de la maniobra. Y además tenemos, repito, un formulario de retención de documentación que más allá de que ha sido arguido de falso, las constancias que obran en el expediente dan cuenta que fue comprado y firmado en un tiempo conteste con lo que declara Seguín y con lo que declara el licenciado Boudou respecto a esto. Pero además hay más. Chomiak dice, miren, que fue uno de los testigos, dice, hay una constancia de retención de documentación y 2 recibos. Todo da a pensar que el trámite efectivamente tuvo la intervención de gestores y que fueron estos gestores los que recibieron la documentación. Es decir, era el modo habitual. ¿Por qué señalan la participación de Amado Boudou en una maniobra donde no aparece Amado Boudou? Donde no aparece el licenciado Boudou? Es realmente inexplicable. Por otro lado, me parece... No me quiero... A ver. Soto reconoció además, y esto es importante, para destruir la hipótesis de la participación de Amado Boudou, que fue él el que llenó los formularios. No, él mismo, el acusado, lo reconoció, dice, yo llené los formularios, dicen porque me lo pidió Col. Desconozco qué pasó entre Col y Soto, pero tan poco válido es el argumento de que Amado Boudou participó personalmente en esta maniobra, que tenemos a uno de los imputados diciendo, no, yo llené los formularios. No sé, no está la participación de Amado Boudou. Yo entiendo la lógica compleja para intentar involucrar al licenciado Boudou en esta maniobra, pero la verdad es que esa lógica no puede ir por sobre las pruebas que ya están en el expediente. Para sustentar, dice, pero inclusive si hubiese perdido la documentación, ¿cómo el licenciado Boudou no hizo la denuncia? Y si no sabía que el gestor había perdido la documentación, ¿cómo se va a denunciar lo que no se conoce? Otra vez estamos cayendo en que toda presunción va a ser en contra de mi asistido. Y no es así, mi asistido está convencido que Seguín entregó la documentación original. Si luego la perdió el gestor, ¿cómo le van a exigir la denuncia? Distinto es si él la hubiese perdido, pero no hay ninguna constancia que él la haya perdido. Con lo cual, nuevamente, una presunción a favor de que la documentación existía y la tenía Boudou, por lo menos hasta que se la entregó a los gestores.
Y esto tiene todo el argumento de la acusación descansa siempre en relación al mismo eje, que mi asistido no tenía la documentación. Todas las pruebas y todos los indicios dan cuenta de lo contrario, que efectivamente Amado Boudou tenía la documentación, que de buena fe creyó haberla entregado a través de Seguín al gestor y que con esto se había conseguido la inscripción de un vehículo que estaba largamente demorado porque debió haber sido inscrito a la fecha de su adquisición en la primavera de 1993. Sí, yo ya lo señalé y lo voy a reiterar, porque la fiscal hace hincapié cómo no van a saber estas demoras. Mire, ni Seguín ni Boudou habían comprado antes ningún automóvil, no conocían el trámite, como no lo conozco yo que jamás compré un auto en mi vida. Y seguramente, si fuese a comprar uno, aún siendo abogada, haría lo que me dice el gestor, porque no lo conozco al trámite. Suponer que todos sabemos a la perfección cómo es el trámite, no, para eso nos contrata el gestor, porque no sabe, y a veces la vida lleva que no sabe y tampoco tiene mucho interés en saber. Decime dónde hay que firmar, decime qué te tengo que dar. Funciona así, todos funcionamos así. Y más pensando en dos chicos, en dos personas jóvenes que no habían comprado otro automóvil, no podían conocer, no es que se dedicaban a la compra y venta de automóviles, es decir, que uno podría imputar, bueno, con tu experiencia, ¿cómo no sabías que había que hacer esto? No, pero en este caso ninguno de los dos había comprado un automóvil antes, era el único automóvil que tenían. Y eso no quita que efectivamente Amado Boudou tuvo una actitud descuidada frente al automóvil, debió haberlo inscrito en 1993, lo trasladó de provincia, no de ciudad, no lo inscribió, sí, todo eso es cierto, pero nada de eso constituye en sí misma una causa de reproche penal. Sí de reproche administrativo, y el reproche administrativo se traduce, por ejemplo, en la multa, en el arancel que se da por la demora en la inscripción. Se traduce, por ejemplo, en la sanción de no poder circular luego de la denuncia de venta que hace Campione. Lo que no se traduce es en una sanción penal. Esta actitud descuidada, lo que no se traduce es en una sanción penal, que es lo que busca la acusación y no tiene ningún asidero en esta causa. Con lo cual, vamos a hacer. ¿Quién era la pareja Amado Boudou? Localizó un gestor que estaba vinculado familiarmente, inició un trámite de informe de dominio, posteriormente el trámite fue continuado por Soto, no se terminó de dilucidar en qué condiciones. No hay ningún elemento que haga pensar que hasta ese momento Amado Boudou carecía de la documentación, sino que al revés, tenía la documentación. Repito, tenemos pruebas e indicios que esa documentación existía y que además estaba en manos de Amado Boudou. Reitero nuevamente, más allá de la descalificación que hace la Fiscalía, tenemos una escribana que recuerda haber certificado el único automóvil que los testigos, en esto no hay contradicción, los testigos son unánimes. Amado Boudou solo tenía un automóvil, este automóvil. Y la escribana recuerda haber certificado un 08 de un automóvil, la firma de Amado Boudou en un automóvil, en un vehículo, no recuerda cuál. No habiendo más vehículos, no hay mucho más para discutir sobre cuál es la firma que certificó esta escribana. Tenemos un documento auténtico que da cuenta que Soto recibió de manos de Agustina Seguín, entonces pareja de Amado Boudou, la documentación necesaria para llevar adelante los tres trámites que le fueron encomendados, esto es la inscripción del automóvil, la erradicación del automóvil y la inscripción del cambio de motor. Y sin duda no hay prueba alguna en todo lo largo del expediente y del juicio que antes o después Amado Boudou haya intervenido, haya conocido o haya facilitado o siquiera haya colaborado para la adulteración de la documentación. Pero además, y esto es más relevante, no hay ninguna prueba que Amado Boudou haya necesitado adulterar esta documentación. Todas las pruebas conducen que no fue Amado Boudou quien perdió la documentación o quien careció de ella. La hipótesis acusatoria se basa en
un hecho que no se constata en las evidencias que tenemos en las causas. Pero además, pensando un poco más lejos, miren qué absurda que es esto. Señala la tesis que el móvil para llevar adelante toda esta maniobra ilegal es un móvil económico. ¿Por qué? Porque señala el fiscal acertadamente que un auto con papeles tiene un valor y un auto sin papeles tiene otro valor inferior, cosa que es cierto. Entonces, que toda esta maniobra se habría llevado adelante para datar de valor a un automóvil. Ahora, curiosamente, el resultado final de esta maniobra, también lo dice el fiscal, es un automóvil que tenía problemas en su registro y que por lo tanto solo podía ser entregado a alguien de absoluta confianza. Es decir, hago la maniobra para que el automóvil cobre valor para finalmente volver en el mismo lugar a un automóvil que no puedo transferir. Es absurdo. O sea, ¿por qué alguien haría digo, amén de que no, voy a volver después sobre el tema del perjuicio, pero esto es importante. Estamos analizando una maniobra iniciada para dotar de valor económico un automóvil cuyo resultado final es un automóvil sin valor económico o sin el valor económico agregado que pretendía darle la inscripción. No tiene ninguna lógica. No tiene ninguna lógica. Nadie delinque porque sí. Voy a concluir pido que me dejen leerla, la prueba que está incorporada en el expediente porque debe ser incorporada nuevamente, el informe de la Policía Federal que da cuenta que el rodado carecía de impedimentos legales, el informe de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor, que menciona el vencimiento de la matrícula de Soto, el certificado que da cuenta de la causa que se inició como fruto de la misma inspección extraordinaria que sufrió o de que fue objeto el registro número 2, que cayó en el juzgado del doctor Julián Ercolini y que fue dictado el sobreseimiento porque, claro, no estaba involucrado ahí Amado Vudú. El informe del registro del Estado Civil de las Personas respecto a la partida de función de Gómez Coll, el informe de la empresa Mafre que da cuenta del seguro que en su momento tuvo el automóvil, cuya titular del seguro era quien lo requirió, fue Agustina Seguín. Los informes del juzgado civil y comercial donde transcurrieron tanto el divorcio de Andriolo con Vudú como la acción de medidas cautelares. La pericia caligráfica que concluye que tu abogada de Piñera no fue quien certificó la firma del DNI de Vudú con el domicilio adulterado. La certificación actuarial respecto a los convenios que se celebraron entre la señora Andriolo y el licenciado Vudú como manera de solucionar los conflictos patrimoniales que pudieran tener como resultado del fin de su vínculo conyugal. El informe de AFIP sobre la concesionaria, la certificación de habilitación de la concesionaria, los informes de la Delegación de Mar del Plata sobre la concesionaria, la documentación actuarial sobre Atlántida Automotores, la nota de la Delegación de Mar del Plata de la Policía Federal remitiendo copias del expediente de la habilitación de la concesionaria Atlántida Automotores, el informe de la FIP sobre la importación del rodado, el exhorto al juzgado en relación al trámite de divorcio vincular de Amado Vudú y de Andriolo, la pericia caligráfica, que señalan que las grafías del formulario 04 y el cambio de domicilio no fueron realizadas por Bassimiani, que fue quien retiró las chapas patentes, mientras que las inscripciones del cambio de domicilio del formulario 04 son de Soto, efectivamente. Las resoluciones que dan cuenta de cómo se destruyó el documento de las medidas cautelares, cómo se destruyó el expediente donde tramitó la acción por medidas cautelares que en su momento tuvo la señora Andriolo respecto al licenciado Vudú. La documentación que se encuentra reservado con el legajo original del automotor dominio WYT716 y copia de toda la documentación más el automotor
incluyendo el título automotor y formulario conteniendo los despachos de aduana aportados por la AFIP, el expediente en sí mismo, con los folios individualizados con distinta documentación relativa al expediente, y el libro de requerimiento del escribano González Besano, específicamente en donde da cuenta de la certificación del formulario 04. A ver, también está el reconocimiento de Soto de haber confeccionado los formularios de su puño y letra. Y también es importante decir, y con esto voy a concluir este capítulo, que del análisis de la prueba que se ha colectado en el expediente, es importante señalar 11 puntos en los cuales se manifiesta claramente que Amado Vudú es ajeno a la maniobra investigada y que tampoco hubo un perjuicio. Y que no existe divergencia entre los datos de los instrumentos públicos y las distintas pruebas aportadas y la realidad, y que lo único que se documentó efectivamente es una situación real, es decir, que Amado Vudú poseía este automóvil de manera ininterrumpida, indiscutida y pacífica desde los últimos 10 años. Estos 10 elementos son, en primer término, una adquisición legítima y de buena fe y a título oneroso por parte de Vudú en la concesionaria Atlántida Automotoros de la ciudad de Mar del Plata en la primavera de 1993. De ello dan cuenta numerosos testigos, incluyendo la excónyuge de Vudú. No existió una posesión en los términos que definí en la primera parte del alegato, es decir, de uso como dueño, con corpus y animus domini, del automóvil sin que haya existido ni denuncia de hurto, ni denuncia de extravío. Es decir, la única denuncia que existió, al revés, da cuenta de esto, es la denuncia de Campione en el año 1997, donde denuncia que efectivamente le entregó a Atlántida Automotores el automóvil. También está comprobado y acreditado la existencia de un cambio de motor por parte de Vudú, respecto a la cual además se ha colectado toda la información que da cuenta que efectivamente este motor fue importado a pedido de Vudú, adquirido por Vudú y instalado en el automóvil por el licenciado, no por él, pero cuya instalación encomendó el licenciado Vudú. No había otra cuestión que está acreditada, no tenía ninguna necesidad de falsear el domicilio para hacer una nueva radicación el licenciado Vudú, porque efectivamente tanto el licenciado Vudú como el automóvil se habían trasladado a localidad de Mar del Plata, capital federal, con lo cual no había ninguna necesidad de llevar adelante el trámite adulterando el domicilio. También está acreditado, y yo he explicado en este alegato, y lo explicó quien me precedió además en la defensa del licenciado Vudú en el alegato del juicio anterior, que existían posibilidades ciertas de realizar el dominio, la transferencia de dominio mediante el formulario F8 original, que es el que le habría entregado a Atlántida Automotores a Vudú al momento de adquirir el automóvil, o bien pedir un nuevo contrato con Campione, porque Campione no se murió sino hasta el 2006, es decir, no era más difícil que contactarse con Campione y decir, se me perdió, y pedirle que firmara un nuevo contrato. Y si Campione no quería, no tenía ganas, estaba enojado, por lo que fuera, se podía pedir judicialmente. Si no había ninguna necesidad real de llevar adelante un delito, de falsificar documentación, porque había vías legales y expeditas para hacer esto, llamarlo a Campione y decirle, señor, me firma esto. No, nada de esto sucedió, con lo cual el argumento de que era imposible hacer este trámite legalmente es mentira. La genuidad de Vudú respecto a cualquier acción vinculada al registro de propiedad automotor número 2. Amado Vudú no fue al registro, no lo conoce, no conocía a Taboada de Piñera, no conoció a Soto. Al único que sí reconoció haber conocido fue a Gómez Coll, porque además había una relación familiar. Gómez Coll no llegó porque estaban buscando un gestor que hiciera un trámite fraudulento. Llegó porque había una relación familiar
Entonces, digo, nuevamente, el argumento que eligieron aviesamente un gestor que hiciera el trámite. No, es tan sencillo como que había una relación familiar entre el gestor y el licenciado Boudou y Agustina Seguín. Y por eso fue Gómez Coll. Y si no hubiese sido Gómez Coll, nunca hubiese llegado Soto. Digo, Gómez Coll tuvo una desgracia, se murió. Si no, tal vez él hubiese continuado con el trámite. No lo sé, no puedo suponer esto. Lo que sí sé es que Gómez Coll no llegó a Amado Boudou desde la búsqueda de un gestor que pudiera hacer un trámite con facilidades especiales. Llegó de la mano de que se trataba de una relación familiar. Pero además, Amado Boudou es ajeno por completo a todo el trámite que se llevó adelante en el registro de la propiedad. Lo otro que está verificado es que Amado Boudou no tuvo absolutamente nada que ver en el trámite en sí mismo, se lo encomendó a terceras personas. Por falta de tiempo, los papeles los tramitaba Agustina Seguín y el trámite en sí mismo lo llevaba a Soto y con quien sea que trabajara Soto. La defensa de Soto al momento de alegar dijo que había otros gestores. Yo esta defensa desconoce qué hacía Soto. De hecho, desconoce qué hacía Soto. No se le puede imputar a Boudou algo que desconocemos por completo. Boudou además está completamente ajeno a toda la información falsamente consignada. No es su firma, no es su caligrafía, no hay nada que vincule la información falsamente consignada en los documentos al licenciado Boudou. Lo mismo sucede en el formulario en el cual se certifica el domicilio de Boudou, que reitero no tenía ninguna necesidad de adulterar. Y me parece hay un hecho que es importante. La única firma real de Boudou está certificada por escribano y es cierta. Está donde corresponda, y aunque se trate de exponer un manto de sospecha sobre por qué el domicilio del formulario F4 está en blanco, el propio escribano que hace esto de manera habitual nos ha dicho que dejar en blanco este tipo de información es una práctica habitual y corriente, que no le llama poderosamente la atención, muy por el contrario, que es una práctica habitual. Y por otro, me parece que para introducirme en el siguiente tema, es que no hay una configuración típica del delito de falsedad ideológica, porque los hechos consignados en el documento dan cuenta de un hecho real. Amado Boudou tenía, en su relación con el automóvil, actuaba como propietario. Y esa condición de propietario no le fue discutida nunca en 10 años. Actuaba como tal, lo inscribió a su nombre y se consignaron datos que no eran ciertos, de los cuales el licenciado Boudou es ajeno. Pero lo que trasunta esa inscripción es un hecho real. Amado Boudou era el titular, no dominial, o nunca llegó a serlo de manera perfecta por la inscripción irregular, pero era el titular de ese automóvil que no figura extraviado, que no figura robado, cuya titularidad nadie le discutió, de hecho ni siquiera se la discutió su ex cónyuge. Es decir, el documento da cuenta, certifica una condición real. Quien detentaba el dominio o la posesión de ese automóvil era el licenciado Boudou. De eso no hay duda, y lo que está documentado es real. No es que documentaron que la posesión del automóvil la detentaba el vecino del 5º piso, la detentaba la persona que la detentaba, que era el licenciado Boudou. Indiscutiblemente, había sido en Mar del Plata y ahora era en Capital Federal. Por eso no cabe duda que era real. Y ahí empieza a caerse un poco el argumento de la falsedad ideológica. Por lo cual, la hipótesis que sostiene el Ministerio Fiscal, que Amado Boudou participó de forma jurídicamente relevante en las irregularidades y que éstas configuraban el delito de falsedad ideológica, resulta un forzamiento lógico que tornaría nula cualquier sentencia de condena, porque finalmente estarían condenando a Amado Boudou por una responsabilidad objetiva, por haber sido quien detentaba el uso del automóvil. No hay ninguna otra conducta que vincule la adulteración de esta documentación con la conducta. No hay ninguna otra prueba que vincule la adulteración de la documentación con la conducta de Amado Boudou. Presupone la Fiscalía
que fue a favor de los intereses de Amado Boudou. Claramente no fue a favor de los intereses de Amado Boudou. Acá estamos porque no fue a favor. Presupone la Fiscalía que nunca tuvo la documentación y todas las pruebas e indicios dan cuenta en que sí la tuvo. Lo único que no presupone la Fiscalía, y que tal vez sería atendible, y que es atendible, es que Amado Boudou tuvo la documentación, fue negligente durante 10 años en inscribir el automóvil, que finalmente decidió hacer la regularización, y que no sabemos por qué motivo las personas que tenían que llevar adelante la regularización de esa documentación no o extraviaron o se quisieron ahorrar trámite. Desconozco, no puedo decir por qué, pero hay más motivos para pensar, y además es cierto, no es que hicieron este trámite especialmente para Amado Boudou. Dio cuenta el propio fiscal que el gestor, digo, y yo voy a rescatar el principio de que no tratándose de una sentencia firme, indudablemente no tiene un efecto más que acreditar, pero Amado Boudou no está acusado de falsificar documentación de otro automóvil. Y el gestor parece haber llevado adelante situaciones similares. Con esto no quiero acusar al gestor, lo que quiero decir es que no hay ningún elemento que vincule la conducta de Amado Boudou o los intereses de Amado Boudou con esta tramitación irregular de una inscripción que finalmente también tuvo como víctima a Amado Boudou. Dicho esto, voy a introducirme en el análisis del tipo penal. Voy a adelantar, como ya adelanté, que voy a solicitar la absolución de Amado Boudou porque, nuevamente, la prueba colectada, analizada, es indudable que Amado Boudou no está vinculado a este trámite y que la absolución que voy a solicitar se puede constituir en una decisión fundada y motivada y además ajustada a derecho. Lo primero que voy a decir en estos términos es que hemos analizado la prueba y que ella resulta de una claridad meridiana que Amado Boudou era por completo ajeno a las maniobras irregulares, es por completo ajeno a las maniobras irregulares investigadas. De hecho, la primera presentación de Amado Boudou, voy a reiterar, en esta causa es en cuanto querellante, porque finalmente es su derecho de propiedad sobre un automóvil que creyó regularizado el que se ha puesto en crisis en esta causa. No hay nadie más que vaya a resultar perjudicado patrimonialmente que el licenciado Boudou. Esa es la verdad, es una clara víctima de una maniobra irregular. Tampoco se verificó que haya ninguna de las conductas que están expresamente establecidas en el artículo 293, ni se infiere de la conducta del licenciado Boudou que éste haya tenido un particular estado subjetivo tendiente a la realización de dichos ilícitos. Muy por el contrario, más bien parece un señor que se dio cuenta que habían pasado casi 10 años sin inscribir el auto, decidió inscribirlo, aportó la documentación y tuvo la mala suerte de encontrarse con un gestor que no llevó adelante, o con una serie de gestores que no llevaron adelante correctamente el trámite. La consecuencia final disvaliosa de esta conducta no es más que la sanción del licenciado Boudou. Realmente nadie puede tener ganas de recibir una condena. Me resulta incomprensible. También verán que los testigos son coincidentes en este punto. No solo los testigos que declararon en el juicio oral, sino los testigos que fueron analizados o cuyos testimonios se recibieron en la instrucción. Que la lectura de estos testimonios dio cuenta que todas las conductas llevadas adelante para la registración del automóvil WYT716 fue por completo ajena a la conducta de Amado Boudou. De hecho, ni siquiera tuvo contacto con ella, más que con la licenciada Seguín y con el licenciado Soto, y con el licenciado Gómez Coll, o con el gestor Gómez Coll. Y sin duda, de un análisis de la documentación, de los testimonios, de los indicios, de las pruebas, da un margen de certeza absoluta en torno a que Amado Boudou es ajeno a todas las conductas que acá se investigan y que esta sola ajenidad, este descartar la participación del licenciado Boudou, torna imposible fundar una condena basada en esta participación que, reitero,
solo se basa en el desconocimiento de la prueba y en la valoración completamente por fuera de lo que ordena el régimen legal argentino de los indicios y de estas pruebas. Se acusa a Amado Boudou de falsedad ideológica, que es el delito contemplado en el artículo 293, agravado por el segundo párrafo del artículo 292. No voy a poner en duda que hubo irregularidades en el trámite, efectivamente, por eso estamos acá, hubo irregularidades en el trámite. Pero creo que sí es importante señalar que en esas irregularidades no se configuró delito alguno, por cuanto faltan determinados, se verifican la ausencia de elementos típicos. En primer término, no hay ningún perjuicio, ni siquiera potencial. No, en este delito no hubo ningún perjuicio, ninguno, ni para Andriolo, ni para el registro, que debería haber sido, que la Fiscalía no identifica, no nos dice la tasa, pero arbitra que podría haber un presunto, un potencial perjuicio, pero no lo hubo. Y el segundo punto es que la situación irregular no hizo más que constatar, la tramitación fue irregular, pero el hecho que le daba base era real. Amado Boudou, en efecto, poseía el automóvil como si fuera, actuaba respecto al automóvil como dueño. No era dueño porque el régimen jurídico automotor exige la inscripción. Y a eso estuvo orientada la conducta del licenciado Boudou. No hay mucho más. Digo, no es que el licenciado Boudou necesitaba hacer esto para perjudicar a Andriolo. ¿Por qué iba a tener interés en perjudicar a Andriolo sabiendo que había suscrito un convenio? No necesitaba hacer esto porque le faltara documentación, todo da cuenta que lo tenía. Y si aún le hubiese faltado, voy a suponer que le hubiese faltado, tenía medios legales para hacerlo. No, vamos a creer que de pronto le dio apuro. 10 años llevaba el auto sin inscribir. 10 años. Con lo cual podemos creer que las prisas y los trámites administrativos no eran dos cuestiones que vincularan directamente al licenciado Boudou. Pero además es importante, respecto al perjuicio y a la tipicidad, que los delitos que se le imputan a mi asistido son delitos contra la fe pública, que se traduce en la confianza colectiva que se tiene en los documentos como instrumentos destinados a probar un hecho. Es por ello que los delitos de falsedad conllevan la necesidad de que la falsa apariencia resulte en la alteración de la verdad. ¿Cuál es la alteración de la verdad en este punto respecto a este documento? Es una pregunta. Y que por lo tanto deben tener la capacidad, es decir, los documentos adulterados, de inducir al error, de engañar a una pluralidad de personas, a la generalidad. Esto siguiendo el lineamiento de Creus Bompadre. Con lo cual hay que destacar algunos elementos. El carácter del instrumento, la idoneidad de la falsificación y la exigencia típica de la posibilidad de perjuicio, porque eso forma una unidad en torno al concepto jurídico penal de la fe pública. Lo que se pone en peligro es el interés social, la autenticidad y veracidad de los medios de prueba que el ordenamiento jurídico considera indispensables para la vida en sociedad. Desde esta perspectiva, esto lo digo siguiendo a Rainieri, desde esta perspectiva, en los delitos de falsedad de documentos, la afectación o lesión del documento es un elemento esencial del tipo, ¿sí? O sea, la falsificación es un elemento esencial, pero no constituye en sí misma la lesividad. Es decir, el delito no se configura específicamente porque se adultere el documento, que requiere que el documento se adultere, sino porque esa capacidad debe inducir al error. ¿Qué quiero decir con esto? Si la adulteración de esa documentación no tiene la aptitud para inducir al error sobre el significado, contenido de este documento, por ser una alteración burda, o por estar de acuerdo el autor del documento original, o por no cambiar el significado o contenido de los hechos, ese comportamiento no dará lugar a responsabilidad penal porque falta la lesividad. Es decir, no solo es el documento en sí mismo, es cuál es el perjuicio real, pese a que en el sentido real, en el sentido formal, existe un documento alterado. Es
Esto siguiendo los lineamientos de Cordoy Bisaolo. Entonces nos cabe preguntar cuál es la falsedad. Claro, la falsedad es la alteración de la verdad. Es la imitación, la imitación, suposición, alteración, ocultación, supresión de la verdad. Este precepto es bastante claro. Siguiendo a Eusebio Gómez, para que se consume esta ilicitud, debe haber un sujeto activo que inserte o haga insertar en un documento declaraciones falsas. Que ese documento tenga el carácter de instrumento público y que las declaraciones falsas sean concernientes al hecho que el documento deba probar. Y el otro elemento es que de esa falsedad resulte un perjuicio. Pensemos, hay declaraciones, es importante señalar esto. ¿Debe, por ejemplo, la cédula verde probar el domicilio de la persona? No, no es obligación. Con lo cual podríamos decir que no estamos frente a una alteración del carácter que el documento debe probar. De la misma manera que no es la partida del acta de matrimonio no prueba la edad de las personas. La jurisprudencia está llena de casos de personas que por distintas causas, incluyendo la coquetería, consignaron una edad que no era la real. Pero no es. Lo que prueba el acta de matrimonio es la realización de las nupcias, no la edad de las personas. La alteración en ese dato, como es la edad, no constituye una falsedad ideológica en los términos de lo que el documento debe probar. Tampoco constituye, además, el perjuicio, claramente. Acá pasa lo mismo. Es cierto que en los documentos hay información que no es real, pero no es la información que deben probar estos documentos. La información que prueban estos documentos no está en discusión, ni siquiera por la Fiscalía. Amado Boudou era el poseedor del vehículo. Ese hecho, que es real, que está verificado, que no está controvertido por la Fiscalía, ese hecho es el que prueban los documentos. Y otra información consignada, es cierto, no es real, es fruto de un procedimiento irregular, pero en sí mismo no hace la naturaleza de los documentos en los cuales está inserta. Con lo cual, claramente, es importante señalar que, aún habiendo declaraciones falsas, estas mismas no están hechas. No se trata de declaraciones atinentes a lo que específicamente, en resguardo de la fe pública, debe probar el documento, esto es la titularidad del automóvil, y tampoco hay perjuicio, porque no lo hay, porque a nadie le perjudicaba algo que era un hecho constante, interrumpidamente desarrollado, que era el ejercicio de poder como si fuese dueño sobre un automóvil por parte de Amado Boudou. No hubo daño cuando lo compró, no hubo daño durante los 10 años y finalmente solo va a haber daño si esta sentencia si la sentencia es conforme lo pide la acusación. Por lo tanto, no hay ninguno de los elementos que exige el tipo penal que se hayan verificado en esta causa. Ninguno. Sí hay una falsedad de documentación, pero es el único punto. Y repito, no es una falsedad que haga específicamente aquello que el documento debe probar. Que lo que debía probar el documento es cierto, que es la propiedad de ese automóvil en manos de Amado Boudou. Según señala el alegato fiscal, Amado Boudou participó en grado esencial, por ello le pide la condición de partícipe necesario, con Soto, quien resultó ser el sujeto activo, que hiciera declaraciones falsas en un documento, es decir, el título de propiedad expedido y la denominada célula verde, decreto artículos 20 a 23 del decreto 6582 de 58, en cuanto haga la acreditación de la titularidad de identificación del automóvil, de modo que causaran perjuicio. Repito, no causó perjuicio, lo que señala la cédula verde, es cierto, Amado Boudou es el titular y se desempeñó como titular y no está controvertido que haya sido el titular de modo legal, con lo cual me parece importante detener en esto
Y además solicita que todo ello se encuentre grabado en función del segundo párrafo, en tanto los documentos mencionados están destinados a acreditar la titularidad del dominio o habilitación para circular del vehículo automotor, todo lo cual resulta contrario al principio de legalidad. Ahora bien, lo que acredita la titularidad, ¿está discutida la titularidad en esta causa? No, no está discutida. Sí, los documentos estaban destinados a acreditar la titularidad del automotor, más allá de la información falsa consignada. Lo que estaba destinado a acreditar es cierto. Amado Boudou era el titular del automotor. Eso es cierto, y parte de la información esté consignada, no lo sea, no quiere decir que aquello que estaba destinado a probar esta documentación sea mentira, porque no lo es, porque en efecto Amado Boudou era el titular del automotor. Voy a señalar en esto que al momento de realizar un análisis de la tipicidad, la Fiscalía curiosamente omite un detalle que había marcado la Fiscalía anterior. Denme un segundo. En el anterior juicio, la Fiscalía consigna dentro de los datos falsos de la cédula verde el estado civil. La Fiscalía en esta segunda oportunidad omite hacerlo, tal vez porque se olvidó. Me parece que tal vez la hipótesis más correcta. Pero curiosamente, es la hipótesis más perfecta para demostrar que parte de la información que se consigna en estos documentos no es lo que tiende a probar el documento. Digo, la cédula verde no prueba si alguien es soltero o casado. Y sobre este tipo de información y sobre este tipo de falsedad que no es atinente a la naturaleza del documento, hay cientos de jurisprudencia. Hay mucha jurisprudencia, porque es un caso habitual de alguna información inexacta. Entonces, yo solo voy a citar una doctrina que dice que la ley no pretende punir como falsedad ideológica la mentira sobre cualquier factor de composición del documento, aun cuando fuesen formalmente requeridos, sino la mentira sobre las circunstancias que le son sustancialmente imprescindibles para su destino como específica figura jurídica, es decir, sobre el destino que se informa en el sentido jurídico del documento. Según Carlos Kreisbaum, padre de falsificación de documentos en general, página 143, editorial Astrea. Y la Cámara Federal ha señalado, en la Sala 12, que no constituye delito afirmar como testigo que una partida, da un ejemplo, que una partida de función, en una partida de función, que el causante ha fallecido en domicilio, en su domicilio particular, cuando el deceso se produjo en otro lado. Porque la partida de función solo pretende probar la muerte, no el lugar donde ésta sucedió. Esto es un criterio que tiene que ver con la naturaleza de lo que el documento debe probar, porque no hay falsedad ideológica solo con la presentación de datos falsos. Estos datos falsos deben ser atinentes a aquello que el documento estaba destinado a probar. Y en el caso puntual que estamos analizando, ninguno de los datos consignados falsamente hacen a lo que el documento debía probar. El documento debía probar la titularidad de Amado Boudou sobre el automóvil. Y esa titularidad es real. Esto nos lleva a contemplar otro elemento de este tipo, que es el dolo. Cómo se analiza el dolo en la figura del artículo 293 del Código Penal. Tuvo sin duda la Fiscalía probada que Amado Boudou tenía pleno conocimiento que su accionar iba a sustraer el rodado del reclamo de bienes que había realizado su ex cónyuge. Yo les pregunto, ¿cómo alguien que tiene un convenio firmado puede tener pleno conocimiento de algo que no va a suceder? A ver, repito, desde diciembre del 97, Amado Boudou tenía resueltos los temas patrimoniales con Andriolo. ¿En base a qué presuponen este supuesto perjuicio? Y menos aún, ¿en base a qué presuponen que Amado Boudou presuponía que este perjuicio le podía... Si él, en los hechos, Amado Boudou no es que no conocía la existencia de los convenios,
conocía los convenios, los tenía en su poder, los había firmado, los había presentado al juzgado, habían resuelto el divorcio. Es absurdo buscar este perjuicio, no había ninguna posibilidad de este perjuicio. Tanto es así que este perjuicio, como lo dijo la misma señora Andriolo, aparece cuando aparece esta causa y no antes. Durante 13 años Andriolo mantuvo, no hizo ningún reclamo, y recién aparece el perjuicio de Andriolo. Cuando aparece esta causa que no estaba vinculada al perjuicio de Andriolo, el perjuicio de Andriolo aparece posteriormente en las actuaciones, sino que es una causa vinculada a una inspección extraordinaria que se hizo en un registro automotor. La verdad es que el fundamento del perjuicio aparece mucho después, lo cuenta la propia testigo, que además es a quien se quiere considerar perjudicada. No existía perjuicio, no existió durante 13 años y recién apareció el supuesto perjuicio, cuando tuvo estado público y probablemente se le activó a la señora Andriolo una situación no resuelta de tipo emocional, más no de tipo patrimonial con el señor Amado Vudú. De hecho, voy a señalar algo que es importante. Cuando se le pregunta sobre esto a la señora Andriolo, permiso. Ella dice que bueno, que en realidad perdón. Cuando le preguntan de esto a la testigo Andriolo, le dice, bueno, que en realidad Amado Vudú le debía dinero y que la verdad es que todo lo que dice Andriolo respecto solo consta en el testimonio de Andriolo, pero además lo más significativo es que no hay ninguna conducta de ella, porque Amado Vudú sostiene no tenía ninguna obligación patrimonial respecto a Andriolo porque habíamos suscrito estos convenios en diciembre del 97 y los presenta. Por lo cual, su conducta parece estar justificada por algo que le hace dinero. Lo que dice Andriolo, no, me debía dinero. No, Andriolo dice, no tuve más contacto con el señor. No, a ver, es absurdo, si uno le debe dinero, si a uno le den dinero, lo que intenta es cobrarlo, no perder todo contacto. Si ella dice, me debía dinero, pero al mismo tiempo dice, no tuve más contacto, solo me quería ir, no quería saber más nada. No. La conducta de Andriolo desmiente su propio testimonio, pero no es por descalificar a Andriolo, digo que de algún lugar me parece una situación muy trágica la de ella, pero sí que su testimonio no es cierto, no se condice con las constancias que dan cuenta su propia conducta. Con lo cual, no hay ningún punto para encontrar dolo en el intento de Amado Vudú de inscribir en enero del 2003 el automóvil a su nombre, que era una situación real, y claramente no hay ningún intento que con esa inscripción se pretenda eludir la responsabilidad patrimonial que pudiera tener, inclusive 13 años después de haberse divorciado el licenciado Vudú respecto a Andriolo. No lo hay. Porque hay que señalar la falsedad material solo es imputable a título de dolo. Alguien debe haber una vocación clara de adulterar la información con un objetivo específico. El dolo estriba, esto voy a citar a Creus nuevamente, en el conocimiento del carácter de documento del objeto y lo falso que él se introduce, extendiéndose también la posibilidad de perjuicio igualmente, porque solo funciona aquí lo que se ha denominado dolo indirecto. Entonces, la figura analizada exige como elemento esencial la presencia del dolo como inexcusable umbral para el consiguiente reproche penal. Sin dolo no hay reproche penal, y en este caso es claro que no había dolo. Y en este caso resultan atinadísimas las palabras de Ramos al referir el engaño potencial. Esta apariencia de verosimilitud constituye la esencia del dolo en este delito. Pero la verdad, y es que es tal cual, es que la presencia del dolo implica que hay un componente subjetivo que ubica en el conocimiento y en la voluntad de hacer un documento falso. No hay en esta causa ningún elemento que dé cuenta que Amado Vudú contaba
con ese ingrediente subjetivo. No tenía ningún motivo para llevar adelante una conducta como esta, una conducta ilegal de esta naturaleza. Ningún motivo. Por lo cual el elemento subjetivo no existe, no está acreditado, no se ha verificado. Y por mucho que la acusación haga hincapié una y otra vez en el dolo con la intención de perjudicar a Andriolo, la verdad es que difícilmente Amado Boudou haya sido consciente que Andriolo se podría sentir perjudicada hasta que se presentó luego de la causa en el 2010. Porque en el 2003, cuando se estaba llevando adelante este trámite, Amado Boudou sabía solo una cosa, que con la señorita Andriolo, en diciembre del 97, había resuelto sus cuestiones patrimoniales y que esas cuestiones patrimoniales también abarcaban el automóvil que era objeto de la inscripción. Voy a señalar a Ricardo Núñez, diciendo que quien señala que la falsedad ideológica es imputable a título de dolo. Este requiere la conciencia y la voluntad de cometer la falsedad capaz de perjudicar a un tercero, por eso el dolo está tan estrictamente vinculado al perjuicio, y el delito se consuma con el perfeccionamiento del instrumento público. Es decir, tiene que tener la voluntad y la capacidad de provocar perjuicio. En este caso, ni el documento es capaz de provocar perjuicio, a la señora Andriolo no le provocaba ningún perjuicio, y tampoco tiene la capacidad de provocárselo en sí mismo. Es un tema que no existe más que en un esforzado razonamiento jurídico que finalmente da por resultado nada, no hay tal perjuicio. Entonces, voy a concluir. El artículo 293, la conducta típica del artículo 293 es insertar en un documento declaraciones falsas y que ellas tengan la aptitud de producir perjuicio. Solo funciona lo que se denomina dolo directo, y en las falsedades documentales se requiere que la gente proceda a sabiendas de que falsifica y que actúa con voluntad de hacerlo, lo cual no puede proceder de simples violaciones del deber de cuidado que no permiten encuadrar la conducta dentro del dolo directo. Con lo cual, la construcción, estoy citando el voto de la doctora Capolo de Durañona en Cámara Nacional de Casación Penal, Sala 2, fallo del 14 de julio del 99 y otros relacionados. Con lo cual, la construcción de la figura subjetiva de falsedad ideológica debe hacerse sobre la base de considerarla como una figura cualquiera, más, con la particularidad que en ella, una particularidad que tiene la posibilidad real y no meramente conjetural del daño. Bueno, esta posibilidad real y no meramente conjetural es algo de lo cual carece la conducta, carece esta causa. No había daño real y tampoco hay daño conjetural. Y no podía haberlo mucho menos al momento de llevar adelante esta conducta. No lo había cuando Amado Boudou pidió inscribirse. El reclamo de Andriolo es posterior a que se hace pública esta causa. En el 2003 Andriolo no tenía ninguna presunción de daño, da cuenta de este potencial daño del cual se aferra con energía la Fiscalía. Cuando conoce la causa, no lo digo yo, lo cuenta ella en su testimonio. No hay tal perjuicio. Y como no hay tal perjuicio, no hay tal dolo. Y le carece de un elemento típico. Sin dolo no hay daño. Sin falsificación de aquella información que el documento debe probar, no hay falsedad ideológica. En todo caso, hay una falsedad material. Y esto nos va a llevar a uno de los últimos puntos, que es el bien jurídico tutelado. Sin duda uno de los puntos más importantes de este alegato, y que sin duda de su desarrollo va a concluirse, que no existe una configuración típica de la conducta endilgada Amado Boudou. Cuando analiza esta figura la Fiscalía, cita la teoría de Baygun Tosini, cita el código comentado de D'Alessio, y también cita al doctor Gabriel Pérez Berbera, y sostuvo,
y se sostuvo que la doctrina de jurisprudencia mayoritaria están de acuerdo en cuanto a que hay una necesidad de una vulneración a los bienes jurídicos, además de la fe pública. Es decir, no alcanza con la consignación, no alcanza solo con haber dañado la fe pública. En este caso no se habría dañado la fe pública en lo que el documento desea probar, o sea, la titularidad es cierta. Pero también refirió vagamente la Fiscalía a que no se pagaron aranceles y tasas cuando se cambió arbitrariamente, cambio que no definió el licenciado Boudou y que nadie le ha asignado al licenciado Boudou que haya elegido un registro distinto al que le tocaba. Todos están de acuerdo en que esa conducta, en todo caso, la habría llevado adelante el gestor, no el licenciado Boudou. Pero dice que hubo pagos, aranceles, no los identifica, no los conocemos. Lo más parecido a un valor fue lo que dijo la defensa, en el momento de alegar, la defensa de Taboada de Piñeira respecto al valor irrisorio de algunos documentos, 31 pesos y 131 otros, pero digo, esta información no la dio la Fiscalía, es un perjuicio absolutamente hipotético, no sabemos quién fue, ni cuánto dinero, ni en qué condiciones, pero por sobre todas las cosas, si hubo ese perjuicio, no fue el licenciado Boudou, ni siquiera la Fiscalía acusa a Boudou de haber elegido ese registro en detrimento de otro. Entonces no le pueden imputar a Boudou un perjuicio que nadie le atribuye, nadie se lo atribuye. Y el otro punto que me parece importante es que está señalado, y respecto a que se expide un título automotor, habla de que el perjuicio es la fe pública, porque en el momento en que se expide ese título de registro automotor, se veda la posibilidad de reclamos de terceros, porque ya tiene. La verdad es que no, tampoco, no. La posibilidad de reclamos, ya lo dije en lamento haber tenido que dividir este alegato en dos, pero lo expresé, no hay ningún potencial reclamo de tercero. Voy a decir distintas hipótesis y me parece importante. Si la señora Andriolo tenía un reclamo, lo tenía sin título automotor. No necesitaba el título. Y el título automotor no repelía ningún reclamo de la señora Andriolo. Ya expliqué inclusive que en la causa de rendición de cuentas que inicia la señora Andriolo se lo rechazan porque supuestamente no tenía, porque habían llevado adelante esta inscripción, pero la señora Andriolo hace este reclamo sin jamás haberse figurado ella en el título automotor, con lo cual título automotor a la señora Andriolo no la perjudicaba. En el supuesto que la perjudicaba, yo voy a sostener, la señora Andriolo había hecho una expresa renuncia de sus derechos y acciones sobre este automotor en particular. Tanto es así que en el convenio original se consignaron dos motocicletas y luego se salvó eso en un expediente que desafortunadamente está destruido, está certificado que está destruido, pero que es bastante constante en que Amado Boudou, al momento de firmar ese convenio, solo tenía una motocicleta y solo tenía un automóvil, y este es el automóvil que tenía. Con lo cual es difícil renunciar a derechos sobre una segunda motocicleta que en los hechos no existía. Con lo cual es verosímil que este relato haya sido un reflejo de lo que sucedió y que efectivamente estuviera saldado. Ahora, lo que no es evidente es que Andriolo necesitara que... ¿Acaso vamos a sostener que Andriolo necesitaba para que su reclamo fuera válido que el auto siguiera sin inscribir? Es muy absurdo eso. ¿Acaso no tienen, no hay ningún fundamento real de la existencia de este dolo, de este perjuicio? Porque, muy por el contrario, si Amado Boudou incorpora el automóvil a su patrimonio, como no se trata de un derecho de Andriolo sobre el automóvil, no es un derecho a figurar en el título, no es una obligación sobre la cosa, no es una obligación real. En todo caso, si frente a un reclamo, es un reclamo, un derecho personal, que no se traduce en figurar en un título, se traduce en dar, en este caso en dar una suma de dinero, pero
que el auto se incorporase al patrimonio de Amado Vudú no perjudicaba a Andriolo en lo más mínimo. Al revés, en todo caso, hacía crecer el patrimonio sobre el cual Andriolo podría hacer un reclamo. Pero no, ahí no hay perjuicio. Por lo cual no hay afectación en concreto. Perdón. Pero además, el fiscal pone en juego la rendición de cuentas de la causa que inició Andriolo, que fue rechazada en primera instancia, y que un día antes que alegara la anterior fiscalía se notificó que se había abierto. Causa que no tenemos mayores novedades y tampoco ha tenido mayores movimientos. Pareciera que cuando la causa pierde relevancia pública también pierde impulso la causa. Pero la verdad es que es absurdo, porque esta causa empieza mucho después que empieza la investigación. O sea, la rendición de cuentas es una causa que no tiene vida autónoma, lo dice la propia denunciante. Dice que tomó esto porque se enteró de determinadas cosas de Amado Vudú y que se acordó que le debía dinero, después de 13 años. Se acordó que le debía dinero en el 2010, pese al convenio que había firmado ya Andriolo en diciembre de 1997. Con lo cual, este perjuicio nunca existió. La verdad es que yo logro comprender la construcción de la hipótesis acusatoria. Lo que resulta inexplicable es lo que exige el Código Penal para que se pueda acusar a Amado Vudú en esta causa de falsedad ideológica, imputándole un dolo que no podía tener. Repito, en el 2003 Amado Vudú tenía ya las copias del convenio, de hecho él las aporta. ¿Por qué tenía que hacer una maniobra fraudulenta si él tenía una certeza documentada respecto a que Andriolo no tenía ningún derecho y no sabía que Andriolo le reclamaba algo? De hecho no lo va a saber hasta el 2010. Estamos hablando de una conducta que se hizo en el 2007. No podía saber en el 2003 que en el 2010 Andriolo le iba a hacer una denuncia con un reclamo. En la lógica, lo que conocía Amado Vudú, el reclamo patrimonial estaba saldado. Y no es me parecía o creí ver, lo tenía documentado. Con lo cual, y voy a señalar esto, el hecho que el reclamo patrimonial, la rendición de cuentas no lleva consigo un reclamo patrimonial, es una obligación de explicar, entre otras cosas, el origen de los fondos, etc. Con lo cual, el delito de falsedad ideológica, que exige que el documento adulterado pueda producir, o que la conducta pueda producir un perjuicio real y no imaginario, no es inherente. Ese daño no es inherente a la fe pública como un principio vacuo, místico. Por un lado la fe pública, por otro lado es el perjuicio real. Por lo tanto, no es punible la falsedad. No solo no es punible la falsedad en este caso, no solo que no ha hecho daño, pero no ha hecho daño no porque sea una falsedad buena que no quiso dañar, no hizo daño porque no tenía la potencia, la aptitud para hacerlo, sino además que no podía hacerlo, aún suponiendo que hubiese querido hacerlo, no era esta la vía, no tiene manera este trámite regular de provocar un daño efectivo. A nadie, ni siquiera a Andriolo. Repito, hasta ahora la única víctima de toda esta maniobra real, constatada, es el licenciado Vudú, que pretendió inscribir un automóvil y que en lugar de tener el automóvil regularizado en sus papeles, está sentado acá. Más de 25 años después de haberlo adquirido, tratando de explicar que era algo que ya todo el mundo conocía al momento que él detentaba el automóvil, que era el dueño. No hay otra víctima. Y no va a haber otro perjuicio patrimonial que si se lo condena a Amado Vudú, va a perder el automóvil. No hay otro perjuicio patrimonial. En todas las causas, el único perjuicio patrimonial es sin contar la pena que le ha sido, que si se le aplicara la pena, que se aplicara. El único perjudicado, más allá de quienes de alguna manera pudieran haber formado parte de esta maniobra, de la cual, reitero, no hay ninguna prueba que Amado Vudú haya participado, pero además no hay ninguna prueba de que lo haya necesitado hacer. Nuevamente, es Amado Vudú. Con lo cual, voy a concluir.
La ley exige que la lesión abstracta se sume a una concreta posibilidad de perjuicio de otros bienes jurídicos distintos a la fe pública, que deben pertenecer a un tercero, no hay ningún bien de un tercero, es decir, que tiene que ser titularidad de alguien que no sea del agente de la falsificación. En pocas palabras, la falsedad documental no se castiga por el mero hecho de la falsedad, sino porque ella acarrea peligros para bienes jurídicos distintos al de la fe pública. No ha habido en esta causa ningún peligro más que para la fe pública en relación a información falsa consignada en documentos que son auténticos en sí mismos, pero y la documentación falsa no es nada atinente, no hace a nada atinente que esa documentación debiera probar. Permiso. Voy a señalar, aún en el supuesto de que se piense en un perjuicio siquiera potencial, este delito no es un delito de mera conducta en el cual la tipicidad se satisfaga con un peligro abstracto. No estamos frente a ese tipo, exige un peligro concreto, un perjuicio concreto, y que sea objetivamente comprobable. Y que se pueda separar de la conducta y que como tal el perjuicio en sí mismo tiene que ser probado. Es decir, no basta con acreditar la conducta o probar la participación, que reitero, no está probada, sino más que el perjuicio no se trate de la mera conducta, tiene que estar separado. Nuevamente, no hay perjuicio, la conducta no está probada, sigue sin haber delito. Voy a reiterar, sé que estoy siendo reiterativa, pero es necesario, es importante para esta defensa hacer hincapié en este punto. La posibilidad de perjuicio tiene que provenir de que la falsificación sea importante para extinguir o constituir derechos o facultades. Ningún derecho o facultad se constituyen de manera especial por la registración del automóvil por parte de Amadou Oudou, más que los que estrictamente están dados por esa misma inscripción. No es que tenía que oponer derechos, no. La conducta solo generaba en su inscripción los efectos normales y regulares de cualquier inscripción. No tenía ningún efecto especial, no había ninguna demanda, no había ninguna circunstancia por la cual Amadou Oudou necesitara hacer esta inscripción más que para circular y para regularizar una situación que era indiscutible, la existencia del automóvil en poder de Amadou Oudou. Esto ya lo dije. Con lo cual, y para concluir esto, voy a decir que hay una afirmación meramente dogmática en lo que dice la Fiscalía, que no tiene respaldo alguno en los elementos de juicio que están incorporados en esta causa y que en consecuencia implicarían la atribución de una responsabilidad objetiva, es decir, de una responsabilidad por la mera compra del vehículo y su registración, irregular sin duda, por terceras personas, porque no está vinculado, no hay ninguna conducta directa a Amadou Oudou respecto a esta registración, y que han violado de ese modo los principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico, entre ellos el de culpabilidad, el de acción humana y aquella que prohíbe presumir el dolo. No hay ningún elemento en las conductas de Amadou Oudou que hagan posible presumir siquiera el dolo. No tenía intereses patrimoniales, lo que estaba registrando era cierto, todos los indicios presuponen que tenía la documentación, no hay ningún elemento que dé cuenta de la existencia de los caracteres típicos de la figura que se le imputa. Pero además, siguiendo Eusebio Gómez, voy a recordar que la ley exige que la mentira o la falsedad recaiga sobre un hecho que deba probar el documento erga omnes. Es así, el documento, la cédula verde, no tiene por objeto probar ni el domicilio ni el estado civil de un automotor, solo prueba determinadas cuestiones, y lo que debía probar que efectivamente era que Amadou Oudou era el titular, el documento, aún irregular, aún consignando información falsa,
en lo que hace a la naturaleza propia de ese documento, está aprobado, y es cierto. Tenemos acreditado que efectivamente Amado Vudú era el titular en cuanto a la posesión no dominial del vehículo. Doctora, Sí. cuando termine este capítulo vamos a hacer 5 minutos de corte intermedio, si es el momento. Sí, por favor. ¿Sí? Sí, ¿Calcula cuánto que le puede No, me quedan 10 restar? hojitas. Bien, entonces hacemos 5 minutos y continuamos. Sí, perfecto. Gracias.